Muy buenas tardes. Desde Costa Rica les saluda el doctor Carlos Picado Vargas. Eh, Soy profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Costa Rica en el sistema de doctorado y amigo de GACAL del doctor Guido Aguila y de la doctora Ana Calderón ya desde hace bastantes años, a quien les agradezco en nombre de GACAL la invitación con la que me han honrado participar en estas conferencias virtuales internacionales, deseándole también a todos ustedes de Perú y de otros países de Latinoamérica, pues toda mi solidaridad en estos momentos tan difíciles en que estamos en cuarentena, en que estamos tratando de adaptarnos a una nueva realidad, a unas nuevas necesidades y haciendo un esfuerzo para que a pesar de la distancia podamos vernos. Y creo que esta es una magnífica iniciativa que tiene GACAL. Yo, por ejemplo, conocí el Perú en el 2016 cuando fui allá y di unas charlas con la institución y tengo muchas ganas de volver a Lima. Y esta es una oportunidad como de llegar también un poquito más cerca de ustedes a pesar de la distancia y a pesar de esta pandemia. Les deseo mucha salud, que se cuiden mucho ustedes y sus familiares y que todos salgamos sanos y salvos de esta experiencia para que volvamos a darnos un abrazo eterno, un abrazo solidario, un abrazo con esperanza de que podamos volvernos a ver y hacer nuevos amigos inclusive. Entonces tengan muy buenas tardes. Gacal me ha invitado esta tarde a hablar sobre uno de mis temas favoritos, que es la problemática de la oralidad en el proceso civil. En Costa Rica debemos indicarles más o menos que la reforma procesal de la oralidad se ha dado a partir del año 1996, pero que en los últimos 3 o 4 años es donde se ha introducido nuevos códigos procesales con mucha fuerza. En Costa Rica tenemos un sistema judicial de fueros especializados. Tenemos juzgados y tribunales penales, juzgados y tribunales civiles, y también tenemos juzgados y tribunales laborales, de lo de familia, del derecho agrario y del derecho contencioso administrativo. Pues resulta ser que para cada uno de estos fueros se han promulgado en los últimos años un código procesal para cada materia, en los cuales instauran un sistema de oralidad a través de un proceso por audiencias, con algunas diferencias entre ellos, pero básicamente ha sido una reforma a cuentagotas. Y digo cuentagotas porque el primero en iniciar esto fue el Código Procesal Penal de 1996, luego le siguió el Código Procesal Contencioso Administrativo del año 2008, y luego en el 2016 el Código Procesal Civil, el Código Procesal Laboral, y en el 2018 el Código Procesal Agrario y el Código Procesal de Familia. O sea que tenemos 6 códigos nuevos de la oralidad. Y la oralidad se ha plasmado en forma disímil entre cada una de estas competencias materiales de la jurisdicción costarricense. ¿Qué podemos hablar primero de la oralidad? Bueno, sin entrar en un problema deontológico que es muy importante, podemos decir que siempre ha habido una discusión en que si la oralidad es un principio, un sistema o una regla procesal. Y esto que pareciera deontología, tiene, a pesar de ser planteado desde un punto de vista meramente teórico, tiene vicisitudes y problemas en la práctica que creo que afectan la calidad de justicia que se imparte por lo menos en mi país. Permítanme explicarle. La oralidad, por ejemplo, no puede ser considerado, de acuerdo a la doctrina procesalista más aceptada, como un principio. ¿Por qué? Porque un principio es aquel valor que nos establece una condición sine qua non que no puede ser violada durante el proceso. Ponen las
condiciones mínimas para que el proceso pueda desarrollarse válidamente. Por ende, un principio no acepta bajo ninguna circunstancia excepciones de infringir el principio. Me explico. Principios procesales, por ejemplo, tenemos el de imparcialidad judicial, el del derecho de defensa, o mejor llamado, inviolabilidad de la defensa en juicio, el principio de probidad o buena fe procesal y el principio de consecutividad de la serie procesal, por decir 4. Ustedes podrían concebir un proceso en el cual el juez no sea imparcial, imparcial e independiente. Pues no, porque la imparcialidad judicial como principio procesal no acepta ningún tipo de excepción. Una regla procesal, en cambio, es aquella que nos dice cómo debe realizarse la serie consecuencial que le llamamos procedimiento. Entonces, por ejemplo, estas reglas ya no dependen del derecho jus natural, por ejemplo, como lo son los derechos y las garantías procesales de orden constitucional, sino que estas reglas serán producto de la política del legislador en un momento y en un lugar determinado. Entonces, el legislador tiene una dicotomía para establecer cuáles son las reglas en que el procedimiento se va a realizar para conseguir los principios procesales y los fines que busca el proceso. Por ende, un proceso podría ser escrito u oral. Un proceso podría ser concentrado o desconcentrado. Un proceso puede ser con preclusión o sin preclusión. O podría ser también un proceso con inmediación o sin inmediación. ¿Cuál de estas reglas y no principios son las que toma el legislador? Generalmente las que van estableciéndose dentro de la experiencia y la jurisprudencia. Entonces el legislador costarricense ha optado por una regla de oralidad para la mayoría de los procesos que son más susceptibles a realizarse bajo este procedimiento. La oralidad entonces no se aplica en todos los procesos y no se aplica en todas las fases del proceso, ni tampoco se aplican para todos los actos procesales. Básicamente, bajo un sistema de audiencias, habrán actos procesales escritos y actos procesales orales. Los actos de alegación generalmente son escritos. Estoy hablando de la demanda, la contestación negativa de la demanda, la reconvención o contrademanda y la réplica. Generalmente son actos escritos. Sin embargo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una demanda oral, una demanda civil o agraria, por ejemplo, en que es una serie de requisitos bastante formales, está establecida para un sistema escrito, por ejemplo. En cambio, por ejemplo, una denuncia de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, por ejemplo, por una situación de crisis, la persona agredida puede ir a un juzgado a pedir protección y puede llenar una fórmula oralmente, por ejemplo. Eso no requiere mayor técnica, pero una demanda civil, por ejemplo, o una demanda de lo contencioso administrativo, es un documento técnico en el cual el abogado tiene que plasmar una teoría del caso con un estudio de hecho y de derecho y de pruebas para establecer las pretensiones. Sin embargo, por ejemplo, el artículo 67 del Código Procesal Agrario establece que dentro de los actos escritos vamos a tener la demanda, contestación, reconvención, y los recursos, incluido el recurso de casación.
Eso dice el primer párrafo. Por el segundo párrafo dice, pero por el principio, ojo, principio de oralidad, se podrá admitir también la formulación de demandas, contestaciones y reconvenciones, así como el recurso de casación ante la Sala Primera de Casación en forma oral. Y a mí me parece, por ejemplo, que la medida es poco práctica. Aparte de que si usted llega al mostrador de la Sala de Casación a formular oralmente un recurso de casación, que es un recurso extraordinario, eminentemente técnico, si usted va a dictarle el recurso a la persona que le esté atendiendo en el despacho, es muy incómodo. Aparte de que también hay responsabilidad del funcionario que le esté tomando la declaración del recurso. Entonces vemos cómo a veces hay problemáticas que se suscitan porque piensan que la oralidad es un principio y no una regla, y que debe haber oralidad para casi todos los actos procesales, cuando realmente los actos de juez tienen que ser escritos, los actos de las partes tienen que ser escritos, y los actos mixtos o conjuntos, que son por ejemplo las audiencias judiciales, que participan las partes, el juez, los auxiliares, los testigos, los peritos, las partes, por ejemplo, ahí sí debe regirse por un sistema o una regla de oralidad. ¿Por qué? Porque vámonos a la definición o el significado semántico de la palabra audiencia. Audiencia, en su sentido más general, viene del latín auditor y significa lugar o momento donde se es oído. La regla de la oralidad busca plasmar la garantía o principio, ese sí es principio, procesal del contradictorio. El derecho a ser oído por parte de la autoridad judicial. Y a mí, incluso, yo iría más allá, no tanto ser oído, sino ser escuchado. Porque la oralidad no es solo hablar bonito, sino que la oralidad implica necesariamente saber escuchar a los interlocutorios con los que me estoy relacionando en la audiencia, para poder hacer el proceso como lo que realmente es, un método de debate dialéctico entre un pretendiente, un resistente, que va a ser resuelto por un tercero imparcial e independiente, que es la persona juzgadora. Pues muy bien, en una audiencia que, insisto, desde su punto de vista semántico, es lugar o momento a donde una persona es escuchada por la autoridad, las actuaciones o audiencias sí deben ser regidas por la regla de la oralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alegatos de parte de las partes, si hay resoluciones durante la audiencia, esas serán orales, porque se comunican y quedan notificadas inmediatamente por la regla de la inmediatez. Sin embargo, por ejemplo, vemos como en un principio, en 1996, el Código Procesal Penal establecía que al inicio del juicio oral y público, el Ministerio Público o la Fiscalía iba a leer la acusación contra el imputado en el juicio, y fue la Sala de lo Constitucional quien vino a interpretar este artículo que decía leer la acusación, en el sentido de que lo que iba era explicarlo oralmente, por el principio de oralidad. 24 años después, ya esto es parte de la historia del derecho procesal penal, los fiscales ya han manejado más las técnicas de oratoria y de exposición ante un tribunal, y exponen con mucha facilidad, considero, sus acusaciones. Entonces, el sistema procesal penal tiene toda una experiencia que los demás de las otras disciplinas procesales tenemos que ir aprendiendo. Sin embargo, por ejemplo, esta experiencia no es del todo aprovechada. Y cuando en materia civil, principalmente, y laboral, todavía hay jueces que aplican los códigos
de procedimientos anteriores que establecían la escritura. Entonces, cuando se llama a prueba de confesión o declaración de parte, hay jueces que todavía le exigen a la parte llevar por escrito el cuestionario. ¿Por qué? Porque si le presentan el escrito, la persona juzgadora ve el cuestionario y con un check va calificando las preguntas. Pareciera más cómodo, pero recordemos que la calificación de las preguntas admiten recurso de revocatoria en forma oral. Y el interrogatorio es oral, porque así lo dice el nuevo Código Procesal Civil y la reforma procesal de lo laboral de Costa Rica. Entonces, pareciera que hay todavía una especie de dependencia emocional de jueces y algunos abogados litigantes hacia la escritura. Entonces, vemos cómo, por un lado, lo agrario permite demandas y recursos de casación orales, que uno dice, no, esos actos deberían ser escritos. Y por otro lado, en lo laboral y lo civil, todavía en la práctica y contra la legislación actual, se admiten interrogatorios escritos contra las partes en prueba confesional. Entonces, también vemos, por ejemplo, que la oralidad como regla también tiene dos correglas que son correlativas, que es la inmediatez y la concentración. La inmediatez o inmediación con la prueba implica que el juez que reciba la prueba es el mismo juez que deba dictar la sentencia, porque él es el que puede valorar la prueba en mejor forma que lo haría un juez que no estuvo allí. Y la sentencia que se dicte sería nula, absolutamente nula, si no se cumple esta regla. La legislación costarricense lo establece como regla de inmediación, cuando realmente la regla es la identidad física del juzgador. Es decir, el juez que recibió la prueba es el mismo juez que dicta la sentencia. Sin embargo, esta regla viene a hacer un impedimento algunas veces. Les voy a decir por qué. Creo que Costa Rica, y si me equivoco, me encantaría que me pudieran orientar. Creo que haciendo un análisis de derecho comparado en materia procesal civil y en materia de lo contencioso administrativo, Costa Rica es el único que establece la sentencia oral para todos los tipos de procesos. Procesos ordinarios, procesos sumarios, procesos abreviados, etc. Procesos sumarísimos. Y en el caso del proceso civil y en el proceso agrario, se dice que la sentencia tiene que dictarse después del alegato de conclusiones. Si es un juez unipersonal, puede tomarse un receso para ordenar sus ideas y dictar una sentencia. Si es un tribunal colegiado, se irá a la deliberación y se emitirá la sentencia, pudiendo dictarse la sentencia en forma escrita 5 días después en casos de complejidad. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de dar clases en la Escuela Judicial de Costa Rica para capacitar jueces y también en la universidad, y les puedo decir que las sentencias orales es un producto de mala calidad. Porque si, por ejemplo, vemos el artículo 61 del Código Procesal Civil o el 81 del Código Procesal Agrario, la estructura y requisitos de la sentencia están hechos para una sentencia escrita. Es decir, tiene que tener un encabezado, tiene que tener una parte considerativa, tiene que establecerse los hechos tenidos por probados, los hechos no probados, análisis de las pretensiones y excepciones de las partes, análisis de la prueba, aplicación del fondo y luego una parte dispositiva o por tanto, que es lo que al final determina si la demanda se declara con lugar o sin lugar. Bueno, esta serie de requisitos que los dije por encima, pero tiene muchos más, está hecho para una sentencia escrita. El problema es que hay una dicotomía en la legislación en que se exige una sentencia oral para una sentencia que tiene todas las formalidades de una sentencia escrita.
Y en un caso complejo, por ejemplo, en que haya acumulación de procesos por demanda y reconvención, por ejemplo, en que hayan pluralidad de partes y hayan pluralidad de pretensiones principales y accesorias o principales y alternativas, resulta materialmente muy difícil, y lo he visto en la práctica que hemos hecho juicios ficticios, en que un tribunal o un juez tengan que una sentencia oral en 15 minutos o en una hora. Dialogando hace un par de años en un congreso aquí en Costa Rica con uno de los redactores del Código Procesal Civil, se le cuestionó este asunto de la sentencia oral, y el caballero nos decía que es que habían puesto la sentencia oral porque la oralidad es algo que está de moda. Yo personalmente, con mucho respeto, difiero de esa opinión. Creo que el derecho procesal no es cuestión de modas. Creo que la sentencia es el acto del juez, y de todos los actos del juez la sentencia es el acto más importante del juez. Porque a nosotros los jueces nos califican de acuerdo a la calidad de nuestras sentencias. Una sentencia tiene que tener un desarrollo intelectivo, argumentativo, tiene que desplegar todo un análisis probatorio, fáctico y jurídico, tiene que hacer toda una construcción de lo que se llama la síntesis del caso, y tiene que establecer todos los puntos debatidos durante el procedimiento. Es decir, so pena de incongruencia. También puede haber un estado inicial, no definitivo, pero inicial de non liquid. Tal vez terminada el alegato de conclusiones, la persona juzgadora puede estar en una situación de duda. Duda que estudiando el caso, masticando el caso, digiriendo el caso, rumiando el caso. Creo que ello debe hacerlo el juez no en una audiencia, en la soledad de su despacho, en la noche, acostado, preguntándole a la almohada, pensando y repensando el resultado de las pruebas en los hechos, y si los hechos califican o no de acuerdo al fundamento jurídico de las pretensiones. Esto, señoras y señores, yo creo que no se puede lograr en 15 minutos, ni en 3 horas. El Código Procesal de Familia costarricense tiene una fórmula parecida a la del Código Procesal Penal. Por ejemplo, establecen que el tribunal puede dictar la parte dispositiva del fallo y tiene 5 días después para la sentencia íntegra. Lo que pasa es que a veces, si decimos el final de la película y después vamos a construir la película completa, es decir, la sentencia completa, podría ser que vimos que el final adecuado no era el que dijimos en un primer momento, y eso también trae otro problema. Me parece que la sentencia, en todo caso, es un acto personalísimo del juez. El juez debe, en su intento de ser justo, de ser probo y de ser docto, debe analizar la sentencia en la tranquilidad y no sometido a un plazo. Resulta ser que en la materia procesal laboral y procesal agraria, si el juez no dicta la sentencia en los 5 días, la sentencia es absolutamente nula. Y hay responsabilidad disciplinaria y responsabilidad civil de parte de los jueces. Lo cual me parece bien. Creo que los jueces deberían dictar dentro de los plazos establecidos por ley. Pero que la sentencia sea nula, digamos que no se dictó al 5.º día, sino al 6.º día. Yo no sé si recuerdan la novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Phineas Fogg, el personaje principal, creyó haber llegado a Londres 5 minutos tarde de las 12 cuando se cumplía el 8.º día, pero no había percibido que él iba recorriendo el mundo contra sol, o sea, iba de oeste a este, y por cada uno de los grados de la Tierra, él se iba ganando 1 hora por día recorrido, y entonces, al final de cuentas, llegó, por dicha, a tiempo un día antes.
Yo digo, después de un proceso que lleve meses, quizás años, en que las partes esperan pacientemente después de haber desplegado todos los actos que tenían y haber llevado todo el impulso procesal hasta el alegato de conclusiones, y están a la expectativa porque dejaron de ser sujetos activos del proceso en pasivos, porque están esperando que el sujeto pasivo, que era el juez, se convierta en activo y dé por fin su veredicto. El habemos sentencia, tenemos sentencia y haya humo blanco de la solución del caso. Llegue y esta, por unas horas o unos días tarde, se anule y se tenga que volver a iniciar toda la audiencia de pruebas por la regla de la inmediación con un nuevo juez, porque ya ese juez eh, adelantó criterio o hizo prejuzgamiento. A mí me parece que eso va en contra del acceso a la justicia, de la misma seriedad del sistema de administración de justicia y sobre todo los derechos de las partes. Hay un proyecto de ley de reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo que elimina la pena de nulidad de la sentencia extemporánea, en la cual pues estamos luchando para que nosotros fueros también adopten este proyecto de ley, porque la sentencia extemporánea a mí no me parece que sea absolutamente nula y no hay ningún estado de nulidad cuando llega la muy esperada sentencia. ¿Qué puedo decirles con esto? Puedo decirles también que entonces la oralidad también tiene otros problemas. Y es que también la regla de la oralidad no debería ser para todo tipo de proceso. Estoy hablando, por ejemplo, de los famosos procesos ejecutivos. En Costa Rica, el proceso ejecutivo se denomina proceso monitorio dinerario y aunque no hay un sistema de prueba tasada o legal y que se admite todo medio de prueba siempre y cuando la prueba sea pertinente, útil, lícita e idónea, debemos tener en cuenta que para el cobro de deudas líquidas y exigibles dinerarias garantizadas en un título ejecutivo, pues básicamente la prueba que se admite sin llegar a prueba tasada es la prueba documental. Un cheque, un pagaré, una letra de cambio, por ejemplo. Si se alega solamente en esos tipos de procesos que la deuda esté prescrita, que la deuda fue pagada o que la deuda no es exigible porque le falta alguno de los requisitos al título ejecutivo, estamos hablando, señoras y señores, de prueba documental. Pues resulta ser que si estos procesos ejecutivos costarricenses que se llaman, les dicen monitorios, cuando realmente no son monitorios, solo el demandado puede alegar la prescripción, el pago o la falta de exigibilidad del título, se admite todo tipo de pruebas, pero en el 95% de los casos la prueba ofrecida es documental. Y muchas veces los jueces prescinden de hacer la audiencia con las partes, sino que simplemente se limitan a resolver la prueba y dictar, a resolver con la prueba documental ofrecida, porque por ejemplo no vamos a poner a declarar a un cheque, a una letra de cambio. La prueba documental no se practica, la prueba documental se incorpora en el expediente. Entonces vemos como procesos, también como los de ejecución de hipotecaria y todas las vías de apremio, esos procesos no deberían tener audiencias orales, porque en la gran mayoría de los casos, la prueba que se recaba es la prueba documental. Entonces, vemos que, insisto, la oralidad no es una cuestión de moda, no es una fórmula mágica para todo tipo de proceso y para todos los tipos de materias, sino que realmente debe ser vista más que todo, no como una formalidad o una imposición de la ley, sino como un medio de comunicación para que las partes y los jueces nos hablemos, nos vemos a los ojos y nos podamos entender mejor. Y ello, por ejemplo, también es importante en los procesos por audiencia cuando se trata de reivindicar el despacho saneador.
¿Qué quiero decir con esto? Es una expresión costarricense. Supuestamente, en los procesos por audiencias, toda actividad procesal defectuosa o irregular tiene que ser resuelta y subsanada en audiencia. Si vemos el Código General del Proceso de Uruguay, el Código Procesal Civil de Colombia, o el de Brasil, o el de El Salvador, o el de Honduras, o el de Nicaragua, que son códigos bastante buenos, modernos, los incidentes están eliminados. El Código Procesal Civil de Costa Rica, junto con el laboral y el agrario, establecen todavía los incidentes. Y el incidente de nulidad de actuaciones, en el cual se presenta el incidente como una microdemanda dentro de un proceso principal, se le tiene que dar audiencia a la otra parte, se tiene que recabar prueba, se dicta una sentencia incidental y esa sentencia tiene recurso de apelación en efecto suspensivo. El incidente es la mejor forma de atrasar un proceso en Costa Rica y hay verdaderos especialistas en bombardear un proceso con incidentes de toda índole. Y esto es malo porque en un proceso ordinario en que hay una audiencia preliminar o preparatoria en el cual pues se recibe a las partes, se oyen a las partes, se intenta una conciliación, se resuelven las excepciones previas, procesales o defensas previas y se admite la prueba y luego se señala a otra audiencia que va a ser la de práctica de la prueba y alegatos de conclusiones. En tesis de principio, realmente, si hay actividad procesal defectuosa que se alega, debería ser en esa misma audiencia en que se arregle. Y eso está bien y la legislación costarricense lo establece, pero a través de la vía incidental. Y la vía incidental es muy formal, por un lado, y por otro lado, insisto, por el carácter suspensivo de la resolución que decrete la nulidad, las audiencias se tienen que estar suspendiendo. Esto se aúna a otro problema que tenemos en Costa Rica, que las audiencias preparatorias o preliminares donde se resuelven excepciones previas o procesales generalmente son suspendidas por los jueces porque pretenden tomarse 3 o 4 días para resolver mejor el asunto, cuando realmente una excepción procesal es algo sencillo de hacer. Entonces, le tenemos miedo a la oralidad por un lado y por otro lado pareciera que tenemos que poner la oralidad en actos procesales de los cuales no son necesarios y en otros que sí son necesarios, entonces la relevamos y no hay realmente una uniformidad de la regla de la oralidad porque se piensa que es un principio y esto pues lo que hace es terminar de formalizar el proceso haciéndolo a través de lo que decía la doctrina argentina, el excesivo ritualismo que viene a hacer del proceso no un método o un medio, sino un fin en sí mismo. Y esto es una denegación de justicia. Por ende, considero que la legislación y sobre todo la doctrina tiene mucho que aportar a la praxis judicial de nuestros países para determinar realmente si la oralidad es un principio o es una regla. En Costa Rica, por ejemplo, hay una publicidad venía desde los 80s, pero ha tenido tanta aceptación que todavía se maneja. Es aquella de un anuncio de galletas en que dos niños discutían. La galleta es de crema y chocolate, entonces por ejemplo en el borde de acá tiene borde de chocolate y aquí tiene borde de crema. Entonces los niños en el anuncio de televisión discuten si la galleta es mejor comiéndosela con el chocolate para arriba o con el chocolate para abajo. Eso nos pasa con la oralidad. Si la oralidad fuera un principio, diríamos, no hay galletas sin chocolate, no hay procesos sin oralidad. Y eso no es cierto. Hay procesos escritos, hay procesos orales y hay procesos que son predominantemente escritos. Salvo en la época socrática en Grecia, que ahí los procesos sí eran absolutamente orales. Actualmente no hay un solo proceso que prescinda de la escritura por completo. Por eso, la oralidad no es un principio, insisto, es una regla. Y si decimos, si la demanda debe ser escrita,
o de deseo oral es exactamente como si peleáramos si la galleta tiene que comerse el chocolate por arriba o por abajo. Es política procesal, pero también es importante la experiencia que en materia procesal civil debe tomarse de lo que ha sido la materia procesal penal, que en todos nuestros países las reformas procesales penales han sido anteriores a lo civil. Creo que la oralidad debe ser un medio y no un fin en sí mismo. Y tiene que ser un medio de publicización, pero sobre todo de democratización del proceso. Creo que los litigantes deben aprender a hablar, pero los jueces tenemos que aprender a escuchar también. Porque el proceso no es un monólogo de parte de la autoridad, es un diálogo, es una discusión dialéctica entre un pretendiente y un resistente. Y cuando el juez va a hablar, cuando va a emitir la sentencia, debe hacerlo absolutamente convencido de que haya llegado a la solución, no solo más justa, sino también aquella que esté ajustada a derecho. Es importantísimo y celebro y agradezco la oportunidad que me han dado aquí en EGACAL para poderme dirigir a ustedes desde aquí, desde San José, Costa Rica. Esperemos que nos podamos seguir viendo por estos medios y que vengan algún día aquí a Costa Rica. Esta es su casa y aquí los esperaremos con los brazos abiertos. Sepan que siempre EGACAL y todo el lindo pueblo peruano es llevado muy en el corazón en Costa Rica. Aquí en Costa Rica la población peruana residente en Costa Rica es bastante numerosa y bastante querida. Han aportado también al desarrollo cultural y económico de mi país y realmente también el Perú es un país que es muy admirado por toda su cultura, su carácter autóctono de la cultura inca es algo que nosotros admiramos y envidiamos, y les mando un gran abrazo. Espero que sigan disfrutando de esta serie de conferencias y felicitar a EGACAL por su 21 aniversario. Parece que fue ayer que EGACAL se ha puesto como una verdadera alternativa en la formación de juristas, no solo del Perú, sino también del resto de Latinoamérica. Les comento que a raíz de la publicidad que hice de estas conferencias en el Instagram, hay mucha gente que me pregunta por EGACAL, que cómo se hace para ir a estudiar allá, y nos encantaría tal vez formar una delegación de ticos que vayan a EGACAL a hacer estos altos estudios judiciales y a ser cada vez más competitivos y mejores abogados y abogadas. Les agradezco muchísimo al doctor Guido Aguila, a mi querida doctora Ana Calderón Sumarriba, a su familia y a todos los funcionarios y amigos de EGACAL. Muchísimas gracias por la oportunidad, ha sido un verdadero honor y estoy aquí para servirles en mi país, en Centroamérica, Costa Rica. Que pasen muy linda tarde y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, pretendan mantenerse en casa y si van a salir, con todos los cuidados extremos, de modo tal que podamos seguirnos viendo muchos, pero muchos años más. Y muchas felicidades EGACAL en su 21 aniversario. Gracias.